Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Un gusto saludarles. Iván Alamilla es mi nombre, abogado corporativo mexicano de Grupo Mont, una oficina legal y de asesoría contable y tributaria constituida, formada hace más de 45 años por nuestro managing partner, don Santiago Montt. Y agradezco infinitamente la asistencia de todos y cada uno de ustedes. Y en este seminario que me voy a permitir darles, que se titula Doing Business en México, como una guía, una breve guía práctica de cómo hacer negocios en México, eh, con base en la experiencia que ustedes ya hayan tenido previamente con empresarios o contrapartes en mi país, con mis connacionales. Eh, Algunos tips, eh, una explicación de la estructura legal de cómo armar una relación comercial con mexicano, y también derechamente lo que a muchos empresarios les llama poderosamente la atención de cómo instalarse directamente en México a través de una inversión extranjera directa, más allá de enfocarlo a empresarios chilenos, a empresarios de otros países de la región de América Latina, donde nosotros tenemos presencia, como es Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Entonces, reitero mi agradecimiento y por respeto y en honor al tiempo de los que se conectaron a la hora propuesta para este seminario, me permito iniciar. Ya, la presentación, ya. ¿Qué es México? Bueno, antes que todo, nombre oficial, estructura, quiénes somos, cómo lo hacemos. Bueno, el país se llama Estados Unidos Mexicanos, tiene una población estimada a 126 millones de habitantes. Estamos constituidos como una república dividida en 32 estados, que son en 32 entidades federativas, mejor dicho, que son 31 estados, un distrito federal, que es el famoso Distrito Federal que muchos quizá conocen, que es a donde residen los poderes de la Unión, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Según estudios, fuimos la 11ª economía más grande a nivel mundial en 2018 y se proyecta ser la séptima, según el PIB, en el 2050. Nosotros, como ustedes saben, tenemos una población eminentemente indígena de 25 millones de personas, de las cuales se reconocen como tales. 7.382.000 son hablantes de una de las 68 lenguas indígenas que se hablan en mi país. Eh, Quizá venga de muy de cerca la recomendación o la referencia, pero cómo considero que somos los mexicanos o cómo, de acuerdo a conversaciones quizá coloquiales o de sobremesa, cómo se reconoce al mexicano tipo en general. Perdón, voy a hacer un paréntesis al chat. Sí, obviamente la presentación la voy a enviar ahí para don Julio Duque, que nos está preguntando, bueno, que está preguntando, será enviada, por supuesto, será enviada también con una edición de esta grabación. Así que pierdan cuidado. Y al final, quiero hacer como un breve espacio de preguntas, muy, muy cortita. Igual de todas formas les voy a dejar mis datos de correo electrónico para que ustedes puedan hacerme las preguntas o alguna consulta en particular, para no hacerles tan pesada ni tan extensa la presentación. Así que sí, va a ser enviada junto con un link del video, una vez que lo hayamos editado. Así que bueno, me permito seguir. Como les decía, ¿cómo se percibe a los mexicanos respecto a otras personas? Bueno, nos consideramos personas amables, somos confiamos mucho en la palabra. Me jacto de decir que somos honestos, tratamos de cumplir siempre con el honor de la palabra. Eh, Tenemos, no sé si es un defecto, pero al ser vecinos geográficos de Estados Unidos, creemos lo que está hecho en Estados Unidos es mejor. Es un concepto muy, muy mexicano de creer que lo que se produce en nuestro vecino del norte es de mejor calidad. Eh, Quizá ustedes ya habiendo tenido experiencia con mexicanos, se habrán dado cuenta, bueno, ustedes como chilenos, si es que me enfoco un poco a la cultura empresarial chilena y versus o respecto a la mexicana, el chileno es muy estructurado en cuanto a lleva una agenda, lleva un control de reuniones, ¿cierto?
cuando va a México. Y el mexicano, en esencia, bueno, es puntual, digamos, he cumplido, pero el negocio propiamente no se cierra con un NDA o con un joint venture o con algún tipo de negociación particular, sino que se cierra en la mesa con unos buenos tequilas o con una carne asada, porque el mexicano lo que hace es quizá hace negocio con la persona, más allá de la empresa o la industria, que lo hace también, pero el mexicano se toma su tiempo para conocer a su contraparte. Entonces, en razón de esto, el mexicano casi siempre cierra negocio en la mesa, se da la oportunidad de conocer incluso a la familia de su contraparte. También otro punto, que los términos que aplicamos nosotros de ahorita o espérame tantito no necesariamente significan celeridad o eficiencia, lo que para los chilenos es al tiro o los peruanos al toque. Para el mexicano es el ahorita, espérame tantito, pero nosotros tenemos una dualidad en esos términos, que no necesariamente son inmediates. Así que como tip comercial, consideren estos 6 puntos que les acabo de mencionar, si es que por experiencia propia ya lo reconocen, para que aún así les quede reafirmado. Ahora bien, vamos avanzando. De acuerdo a algunos estudios, análisis de la OMC, Organización Mundial del Comercio, los servicios que se prestan de un país a otro están, si bien es cierto, no categorizados, pero hay 4 grandes grupos de tipo de servicios que se prestan entre países o entre empresarios de 2 o más países, entre los cuales yo quisiera enfatizar en uno, que es el establecimiento de presencia comercial en México, pero no sin dejar de hacer un análisis de los 3 restantes. Por ejemplo, el primero, que es un servicio transfronterizo de exportación, y voy a explicarles brevemente cada uno de ellos. La transferencia de consumidores mexicanos, o en este caso consumidores de un país, para recibir servicios en otro país. El establecimiento de presencia comercial en México particularmente, y cuando empresas del exterior transfieren personal de manera temporal a México. Entonces, el primero de los servicios que la OMC engloba son los servicios transfronterizos de exportación. En este tipo de servicio, la modalidad, el servicio mismo es el que cruza la frontera. Es decir, el prestador del servicio no viaja a México en este caso para prestar el servicio, sino el servicio se presta a través de redes, a través de software o programas de ordenadores que son enviados a través de la web. Son proyectos o documentos enviados por correo electrónico, por internet, así como también, por ejemplo, un seminario como este que estamos haciendo, que son entrenamiento, asistencia técnica, asesoramiento a través de medios tecnológicos, y la exposición de mercancías o servicios bancarios. Cuando ustedes compran algún servicio, bueno, el servicio es de compra, no obstante de que se materialice a través de la compra de un producto, pero el servicio se presta a través de la red. Entonces, en este caso, el servicio es el que cruza la frontera y no el prestador. ¿De acuerdo? Este es el tipo de servicio 1, que es el transfronterizo de exportación. Y ese es un gráfico de cómo se presta este servicio. El país proveedor envía el servicio al país consumidor, que en este caso sería México. Es muy simple este servicio, no requiere mayor análisis, más que entender que el servicio es el que cruza la frontera y no la persona. Transferencia de consumidores mexicanos al país local. En este caso, el mexicano viaja, vamos a materializarlo, aterrizarlo en Chile. En este caso, el mexicano viaja a Chile, ya sea en actividades de turismo, capacitación, digamos, asistencia técnica o asesoría dedicada a extranjeros en territorio local, o servicios de salud. En este caso, el mexicano es el que toma el avión, el barco, no sé, o bien en auto, imposible pensarlo así, un poco absurdo el ejemplo, pero por la vía que sea, el mexicano es el que llega a otro país para que le presten un servicio local, in situ. Entonces, digamos de que hay una especialidad médica desarrollada en Chile, que en México está todavía en desarrollo o no está debidamente, digamos, adaptada, o la tecnología es un tanto más obsoleta que la chilena respecto a la chilena. Entonces el mexicano toma un avión, llega para acá y acá le prestan el servicio. En este caso es el tipo de servicio 2, con transferencia de consumidores mexicanos en el país local.
aterrizando al ejemplo de la presentación, Chile, ¿de acuerdo? Aquí es donde voy a ampliar un poco más porque hay mucha expectación, mucho interés de empresarios chilenos o empresarios de la región de la TAM cuando nos preguntan de cómo instalarse en México. ¿Cuándo se da este supuesto? Cuando han tenido ya experiencia comercial en México y de ahí les voy a dar unos tips también de qué es lo que pueden, no pueden hacer o lo que deben considerar antes de establecerse en México, derribar algunos mitos o creencias respecto de cómo instalarse, qué tan complejo es, necesito un partner o una contraparte mexicana, enseguida les voy a explicar un poco, pero esta es la forma cuando ya ustedes han decidido finalmente aventurarse o instalarse en México, derivado de que sus experiencias anteriores les indican de que ya no pueden estar facturando desde afuera, ya no pueden estar prestando servicios de afuera, o derechamente el consumidor o el cliente de ustedes les pide una factura local. En este caso, ustedes lo que hacen es ya derechamente empezar a prospectar más allá del mercado de negocio, cómo me instalo en México. Entonces, este tercer tipo de servicio que la OMS ha determinado o ha englobado, es en el cual yo quiero aterrizar un poquitín, perdón, la expresión un poquito más, y así ustedes puedan tener más o menos claro cómo hacerlo y derribar, como les decía hace un instante atrás, derribar algunos mitos o barreras, creencias comerciales de qué es lo que necesitan hacer para instalarse en México. Entonces, ¿cómo lo hacen ustedes? Dicen ya, ok, hay que considerar primero cómo lo hacemos. Lo hacemos a través de una filial, es decir, una compañía mexicana que tenga tenencia accionaria extranjera, o lo hacemos a través de una sucursal. La sucursal respecto de la filial es una entidad mexicana 100% independiente de los accionistas del exterior. Lo único que los dueños de la compañía mexicana van a tener acciones. En el caso de la sucursal es la misma persona jurídica del exterior con reconocimiento legal en México. Esto es, para algunas actividades, como es el caso de la construcción o donde requieren acreditar en el país, en mi país, en México, cierta experiencia, en ese caso sí aplicaría o yo les haría una firme recomendación de establecerse como una sucursal cuando requieran acreditar, como les decía, experiencia. ¿Cuál es la diferencia respecto de la sucursal y la filial? En que la sucursal va a implicar una responsabilidad directa, solidaria y subsidiaria de la casa matriz. Es decir, si ustedes de una compañía constructora chilena y constituyen una sucursal en México, el impacto, la responsabilidad llega directamente a la matriz chilena. En el caso de una filial, no, porque en la filial va a haber un tope que va a ser hasta el monto de su aporte, en este caso de su aporte, si es una sociedad limitada, o de su tenencia accionaria, se trata de una sociedad anónima o una sociedad de capital mexicana. No quiero hablar de ventajas o desventajas, sino simplemente son distintas formas y tratamientos legales, incluso tributarios, de una sucursal o una filial. Entonces, teniendo ustedes claro cómo se constituyen, el tipo de compañía que son, ustedes deciden qué tipo de persona jurídica o entidad jurídica constituyen en México, sucursal o filial. Ahora bien, ya tienen pensado cómo hacerlo, deciden establecer una compañía filial o una sucursal. Bueno, hay que mirar primero con método deductivo de lo general a lo particular. Hay actividades que son propias para poder explotarse en México, pero hay unas que son reservadas de manera exclusiva al Estado mexicano, por ejemplo, petróleo, hidrocarburos, energía nuclear, que únicamente el Estado mexicano, a través de la administración pública, puede desarrollar. Hay otras actividades que son reservadas de manera exclusiva a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros. En este caso es el transporte local de personas. Se exceptúa de este transporte lo que son mercancías o compañías de mensajería o paquetería. ¿De acuerdo? Hay otras materias a donde hay una regulación específica donde la inversión extranjera puede participar de un 10 hasta un 49% como inversión extranjera directa en sociedades mexicanas, como es el caso de fabricación de explosivos,
exploración de puertos, aeropuertos, helipuertos, actividades de navegación, de cabotaje. Estas tienen una regulación específica que, insisto, no pueden, pueden ser mayores al 10, pero inferiores al 49%. Y hay otras, por ejemplo, servicios legales, servicios contables o servicios de educación que requieren autorización de la Comisión Nacional de Inversión Extranjera para poder participar en un porcentaje mayor al 49%. A priori pueden participar hasta un 49% sin una resolución. Si quieren aumentar su tenencia accionaria, su participación en más del 49%, hay una autorización previa. ¿De acuerdo? Pues esto no es difícil de conseguir. Es tramitología, sí es burocracia, pero se consigue. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta de que ya tenemos definido una sucursal o una filial. ¿Podemos o no podemos realizar esta actividad en México? Hay que revisar la ley de inversión extranjera en este sentido, que es la que nos determina estas 4 restricciones, limitaciones o precisiones a la inversión extranjera directa en México. Una vez que ya está definido todo esto de la sucursal, una filial, vemos que podemos realizar esta actividad sin ninguna restricción, entonces ya podemos adquirir activos fijos, es decir, bienes inmuebles para realizar nuestra actividad, ingresar a campos de actividad económica o fabricar nuevas líneas de producto, ya se puede hacer, o bien a través de la adquisición de una empresa pueden abrir y operar establecimientos o ampliar y relocalizar los ya existentes. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a lo básico y a lo material. Una vez que ya estamos listos para partir, ¿qué tenemos que hacer? Primero, solicitamos una autorización a la Secretaría de Economía para la razón social. En México sí existe un régimen legal y de la autoridad, de la administración pública, para autorizar la designación de nuestra compañía, que no tiene relación directa con la marca, influye sí, pero la Secretaría de Economía nos indica que en este sentido va a haber una autorización de la administración pública para nombrar a nuestra compañía. Eh, yo sé que en Chile no obstante, de que no hay un control estricto o autorizaciones de la autoridad chilena para otorgar permisos de razón social. Nosotros podemos llamar, por ejemplo, Inversiones San Francisco, SA o SPA o limitada, da lo mismo. Acá lo que nos va a distinguir es el RUT. En México no. En México sí hay un estricto control del otorgamiento del uso de la razón social. Bueno, ya tenemos claro eso. Entonces ahora acudimos con un fedatario público, con un notario público o con un corredor público a otorgar nuestra escritura de constitución social. Tenemos que posteriormente a otorgar la escritura, inscribirnos ante la autoridad tributaria nuestra, que es el SAT, Servicio de Administración Tributaria, para obtener nuestro RFC, Registro Federal de Contribuyentes. Quizá para usted ya son términos conocidos o les han sonado anteriormente en la memoria. Entonces, este es nuestro Tax ID y nuestra autoridad tributaria. Posteriormente hay que inscribir la sociedad en el registro de comercio, es como el conservador de bienes raíces en Chile, y posteriormente inscribir a la sociedad en el registro nacional de inversión extranjera, que es como Invest Chile, pero en México es el registro nacional de inversión extranjera. Esto es obligatorio. Ahora, voy a pasar esta lámina muy, muy rápido, porque ¿cuáles son las menciones del estatuto? El nombre, razón social, el domicilio, cuánto va a durar, el capital, eh, quiénes van a ser los administradores y otras menciones propias de la sociedad, aumentos de capital, todo aquello que ya propiamente contiene el estatuto, pero no voy a entrar a detalle porque ustedes seguramente empresarios ya conocen todo esto. Ahora bien, todas las sociedades extranjeras, me retrotraigo un poco al tema de la filial, que requieran reconocimiento profesional jurídica en México, tienen que solicitar una autorización al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, cumpliendo los siguientes requisitos. Bueno, obviamente, mostrar toda la documentación constitutiva y modificatoria de su compañía, que debe estar apostillada, que el contenido de dichas disposiciones estatutarias no sean contrarios a los preceptos de orden público establecidos en México, y que tengan en México un residente que esté autorizado para responder de las obligaciones que contraiga esta filial o esta inversión extranjera. Ahora bien, esta lámina también la voy a pasar rápido, es el tipo social que regularmente se constituye en México.
que son muy similares en los países de la región, una sociedad nombre colectivo, comandita simple, responsabilidad limitada, la famosa sociedad anónima o la SADCB, quizá ya usted ya ha escuchado de ella, y hay un tipo social muy similar a la SAS argentina, a la SAC peruana, a la SPA chilena, que en este caso es la Sociedad por Acciones Simplificada Mexicana, la SAS, que tiene una particularidad, cuando menos en Chile y México voy a hacer este parangón, esta comparación, puede ser constituida de una sola persona. La diferencia es que en Chile la SPA la pueden constituir tanto personas jurídicas como naturales, y en México la SAS, nuestra Sociedad por Acción Simplificada, está diseñada únicamente para personas naturales o también a personas físicas que tengan residencia en México, es decir, una compañía del exterior no puede constituir, no puede ser socio unipersonal de una SAS mexicana. Esto es por disposición de la Ley General de Sociedades Mercantiles de mi país. Ahora bien, como les mencionaba hace un momento, el representante legal en México tiene que ser un residente en el país. Esto es, y no es excluyente, un mexicano o un extranjero que tenga visa de residencia en México. Ahora, no obstante eso, el órgano de administración, por ejemplo, un consejo de administración, consejo de gerentes, consejo de directores, en fin, un órgano colegiado, sus miembros pueden ser todos extranjeros, pero siempre el representante legal tiene que ser un residente en México. Eh, Dichos miembros de estos órganos de administración pueden ejercer facultad de representación en México, sí, pueden, pero únicamente para la realización de actos entre particulares. No pueden comparecer como representantes ante la administración pública mexicana. Ahora, del punto de vista fiscal o tributario, ustedes deben conocer los niveles en cómo se establece el sistema impositivo o sistema tributario mexicano. Bueno, como les decía, nosotros estamos constituidos como una república federal con cierta autonomía en cuanto a la administración, aplicación o forma de recaudación de los impuestos, y la forma en que se aplican los mismos a nivel nacional, a nivel estatal o a nivel municipal. No obstante de que no voy a hacer una comparación odiosa, pero en el caso Brasil, por ejemplo, Brasil y México, que son las dos economías más grandes de la región y que somos competidores directos, porque ambos somos países grandes de autoconsumo, donde es más lo que exportamos. O sea, se exporta bastante, también se importa, pero en menor cantidad, en menor medida, pero entre nosotros somos competidores directos. Entonces, la comparación que quiero hacer o esta diferenciación es de que Brasil, a pesar de ser igual una república federal, tiene unos tratamientos entre estados muy marcada, porque cuando, por ejemplo, transita, lo que yo he averiguado o lo que he sabido de algunos colegas, incluso brasileños, cuando se traslada mercancía de un estado a otro, por ejemplo, de Curitiba a Sao Paulo, de Janeiro, esas pasadas entre estados van implicando retenciones de impuestos o se gatillan impuestos por tránsito. En cambio, en México eso no es así. Hay una ley general, una ley estatal para impuestos sobre la renta, IVA o el impuesto de que se trate, y no obstante de eso, hay leyes que son, o leyes tributarias o forma de percibir impuestos locales, pero que no afectan, digamos, a otro estado. ¿Me explico? Es decir, no pasa como en el caso brasileño de que entre un estado y otro hay generación de impuesto por tránsito de mercancía. En México no es así. Entonces, teniendo más o menos claro esta idea del sistema tributario mexicano, entonces les tengo que explicar un poco cuáles son los impuestos federales por excelencia o los más conocidos, que es el impuesto sobre la renta, que tiene una tasa pareja de 30% para empresas, y en el caso de las personas naturales puede llegar hasta una 35%, obviamente mirando unos tramos de ganancia de impuestos en el año que se esté haciendo la declaración. El IVA nuestro, que es el impuesto a las ventas, o el valor agregado, es una tasa del 6%, y hay impuestos como un impuesto especial sobre producción y servicios, básicamente enfocado a la enajenación de bebidas con contenido alcohólico, cerveza, tabaco, diésel, bebidas hidratantes o rehidratantes.
Los impuestos estatales que aplican a los 31 estados y al Distrito Federal son los que se cobran a través de la tesorería local, se recaudan a través de la tesorería local, quien hace el tema de la administración y aplicación de esos recursos en planes sociales o en lo que el Estado requiera a través de su oficina de finanzas. ¿Qué tipo de impuesto? Impuesto sobre nómina, es un impuesto que se calcula mensualmente de monto, por las empresas, del monto total de pago realizados a sus trabajadores, impuestos sobre diversión, espectáculos públicos e impuestos de prestación de servicios de hospedaje. Y los impuestos municipales son, por ejemplo, cada estado tiene alguna división política. En cuanto me refiero a división política en México, esto es entendido como alcaldías o municipios. Entonces, cada una de estas alcaldías tiene un impuesto, digamos, territorial, como es el impuesto predial, que es el símil en Chile a las contribuciones. En México, cuando uno enajena un bien inmueble, eh, además de pagar el comprador, vendedor por el impuesto, por la ganancia, el comprador también paga impuesto por adquirir. Es un doble impuesto en una operación traslativa de dominio, así como otro tipo de impuestos, como impuesto para el fomento deportivo educacional y otro tipo de impuestos que son más locales o de aplicación social. Ahora, ¿qué obligaciones deben tener ustedes en cuenta y a considerar que deben cumplir en México una vez que constituyen una sociedad? Bueno, tienen que registrarse en el Registro Federal de Contribuyentes, inscribirse, mejor dicho, perdón, en el Registro Federal de Contribuyentes, mantener sus datos actualizados. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si cambian el nombre, hacen el aumento de capital, cambian al representante legal, toda esta información debe mantenerla actualizada ante nuestra administración tributaria. Deben expedir comprobantes fiscales, que son las facturas. En México existe la factura electrónica, conocida como CFDI, comprobante fiscal digital. Tienen que llevar contabilidad, obviamente, hacer sus presentaciones de impuestos periódicas, ya sea mensuales o las anuales, dependiendo del tipo de impuesto y la declaración de que se trate. Efectuar de retenciones de impuestos a la renta e IVA, según corresponda. Obviamente eso ya lo hacen en Chile o en algún otro país. En México es lo mismo. Tienen que emitir estado de posición financiera, inventario de existencias. En México, y voy a más adelante explicar muy brevemente el tema de la PTU, que es la participación de trabajadores en las utilidades, porque en México efectiva, si hay una efectiva participación de los trabajadores en la generación de las utilidades de una empresa derivada de su actividad económica, y en la parte que aborde yo tema laboral, voy a ahondar un poco más. Y también tienen que presentar al SAT, al Servicio de Administración Tributaria, toda información de préstamos o aportes para futuros aumentos de capital. Eh, bueno, sin dejar de hacer una mención odiosa a la realidad de México en cuanto a que hay temas delicados que son complejos en cuanto a delincuencia organizada y otros fenómenos que son negativos para el país, que me gustaría que no se quedaran con esa idea de un México violento, de un México donde no haya certidumbre o certeza en la forma de hacer negocios o de la falta de seriedad de los mexicanos. Yo los combinaría, los invitaría yo sé que quizás no lo piensan, pero tampoco puedo ser ajeno a la realidad de estas situaciones en el país. Entonces, con base en esto, hay algunas actividades a donde la delincuencia organizada ha encontrado como un nicho para hacer, digamos, estos blanqueos, este tipo de limpieza de operaciones con recursos de procedencia ilícita en algunas actividades legales en el país, que para nuestra autoridad son determinadas como actividades vulnerables, es decir, donde no obstante de que personas o empresarios serios se dedican a estas actividades, también, como les decía y repito, la delincuencia organizada ha encontrado algún nicho como para hacer negocio y hacer estos blanqueos. Entonces, hay algunas actividades que nuestra autoridad y nuestra legislación determina como vulnerables. ¿Cuáles son estas? Y por qué hago mención de este tipo de actividades? Porque nosotros como empresarios, ustedes como empresarios, deben de hacer presentaciones de las actividades que ustedes desempeñen, si es que se desempeñan alguna de las que voy a listar enseguida, muy brevemente. Cuando, por ejemplo, se dediquen ustedes a actividades vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos, todo lo que es estos casinos online o incluso casinos físicos, hay que informarnos de estas actividades para acreditar a la autoridad, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mexicana,
que no participa, digamos, de delincuencia organizada, todo lo que tenga que ver con la emisión o comercialización de tarjetas de servicios de crédito prepagadas. Estas tarjetas de regalo, por ejemplo, hay que informar que nos dedicamos a eso, a la Secretaría de Hacienda. Eh, cuando se dedican a la emisión, comercialización habitual de cheques de viajero, cuando se realizan ustedes actividades de préstamos de dinero con o sin garantía, cuando se desarrollan actividades de construcción o desarrollo de inmuebles o cuando se realizan actividades de corretaje inmobiliario, hay que informar esta actividad a la autoridad mexicana. Cuando hay una comercialización o intermediación habitual de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes, eh, actividades de subasta, sobre todo de obras de arte, cuando nos dedicamos a la comercialización o distribución de vehículos nuevos usados, incluso aviones, barcos, eh, cuando nos dedicamos a la actividad de blindaje de bienes inmuebles, así como de vehículos nuevos o usados, también tenemos que informar esta actividad. Cuando nos dedicamos a traslado de valores, cuando se realizan gestiones como de administración de empresas y todo lo que ello conlleva, compra-venta de inmuebles, manejo de cuenta corriente, qué sé yo, hay que informarlo. Los notarios tienen que informar y los secretarios públicos tienen que informar su actividad. Cuando somos susceptibles o empresas que recibimos donaciones como parte de asociaciones o sociedades sin fines de lucro, agentes aduanales también tienen que informar su actividad cuando se constituyen derechos personales de uso goce sobre bienes inmuebles y todo el tema de bitcoins, cuando se ofrecen habitual o profesionalmente activos virtuales. Todas estas actividades, les mencionaba, la delincuencia organizada encuentra un nicho y sobre este nicho la autoridad determina, infórmame a qué te dedicas para hacer un rastreo y evitar que la delincuencia organizada participe en nuestro negocio que es lícito. Ahora bien, como les mencionaba, ustedes como extranjeros tienen la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Inversión Extranjera a través de su compañía mexicana, solicitando la inscripción, enviando una actualización trimestral de inversión extranjera, un informe económico anual, y si ustedes ya finalmente terminan el objeto de su compañía en México, hay que solicitar la cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Inversión Extranjera, que es el símil o el homólogo a Invest Chile. Ahora, es muy habitual que nosotros, bueno, que ustedes como compañías tengan un holding, digamos, en Chile, en Argentina, en Perú, no sé, en la región, en Europa incluso, eh, Estados Unidos, y haya siempre operaciones entre partes relacionadas. Esto es, la compañía chilena, digamos, produce un artículo, le importa su filial mexicana, y en esa pasada, digamos, la compañía chilena hace un margen, obviamente, y la compañía mexicana no es que revenda, sino que importa y vende localmente, emite una factura electrónica mexicana, factura local. Entonces, hay que ser cuidadosos y hay que tener siempre ojo en el debido cumplimiento de nuestras obligaciones ante la Administración Tributaria Mexicana de presentar estudios de precio de transferencia, entendiendo esta la obligación del contribuyente mexicano, es decir, de su compañía filial o de su sucursal mexicana, de esta presentación ante la autoridad. Obviamente, como les decía, cuando son partes relacionadas en el extranjero o bien partes relacionadas locales. Esto para obviamente seguir con el principio sacramental de precio mercado. De que no hay diferencia o distinción o una ganancia descarada de la operación, pudiendo comprarle a un tercero mexicano, digamos. Entonces, hay que acreditar esto con estudio de precio de transferencia. ¿En qué caso está obligada la compañía mexicana a presentar estudios de precio de transferencia de PT con una de las compañías de estas grandes que se dedican o compañías particulares que se dedican a estudios de PT? ¿En qué caso? En el caso de que para actividades empresariales se realicen operaciones que hayan excedido los aproximadamente $650,000. Y para el caso de prestación de servicios profesionales, cuando hayan rebasado el monto de 150,000.
Menores a estos montos, no hay obligación de la compañía mexicana de presentar un estudio de PT. Por sobre dicho monto hay que presentarlo. Ahora, ¿qué pasa si ustedes por actividades empresariales o por servicios profesionales no rebasan ese monto, pero sí están obligados o caen en el supuesto de la obligación de presentar este estudio de PT? Cuando una de las partes esté constituida en uno de estos lugares que México considera régimen fiscal preferente, un REFIPRE, o coloquialmente, burdamente llamado paraíso fiscal. En este caso, si hay, bueno, México tiene un listado, anualmente publica un listado de estos países. Por qué le llama REFIPRE, régimen fiscal preferente o paraíso fiscal coloquial o comúnmente llamado? Cuando la tributación en ese país es menor, quizá es menor, obviamente baja o nula respecto de la legislación mexicana. Entonces, cuando se cobra menos impuesto que en México, para México ese es un país que tiene un REFIPRE, régimen fiscal preferente. Entonces, en este caso, sin haber rebasado los montos que le mencionaba ahí, de $650,000 o $150,000, dependiendo de la actividad, si es empresarial o servicio profesional, tenemos obligación de prestar de presentar como compañía mexicana nuestro estudio de PT, cuando haya involucrado una compañía offshore. ¿Ya? Ahora, hablando un poco enfocado y mirando un poco la relación comercial entre Chile y México, hay que mirar que existe un convenio para evitar la doble tributación que está vigente, y funciona bastante bien. Hay que mirar cuáles son los impuestos que grava este convenio, o cuáles son los impuestos sobre los cuales se busca no un beneficio, sino un debido aprovechamiento, una gestión tributaria eficiente. Bueno, es todo lo que sea con ganancia de capital entre un país y otro, que es el impuesto a la renta, en el caso de Chile, y la ley sobre impuestos a la renta y el activo en México, o algún impuesto similar que llegue a reemplazarlo, modificarlo o anexarse a dicho impuesto. En el caso del impuesto al activo, esta es una ley que dejó de tener oportunidad en México en el año 2007, pero quedó así en el convenio. Por tanto, el impuesto al activo respecto a nuestro convenio es letra muerta. Ahora, ¿cuáles son los beneficios o los aprovechamientos de estos? ¿Qué conceptos son los que grava y sobre los cuales hay un beneficio en la relación comercial entre México y Chile, dependiendo la actividad que se desempeñe o el beneficio que se busca? En el caso de los dividendos son las ganancias que se obtienen del reparto de utilidades de una compañía local a los accionistas del otro estado. En este caso, digamos, hay una compañía chilena que tiene una filial en México como filial, no como sucursal. Bueno, también aplica la sucursal, pero aquí es básicamente sobre la filial. Cuando la compañía chilena posee a lo menos el 20% de las acciones con derecho a voto, compañía chilena, hay una retención del 5% del importe de los dividendos puestos a disposición. Ese 5% ustedes lo pueden llevar a Chile como un crédito, es decir, ustedes lo descuentan de su base gravable impuesto a la renta local, entiendo que se aplica en Chile, y lo llevan como un crédito. Esto es de que lo que ya tributaron en México ya no tributa en Chile, por eso se llama evitar la doble imposición en materia de impuestos a la renta. Y esta es una renta porque es una ganancia derivada de un dividendo. Es el 5%? ¿Y en qué caso esta tasa se multiplica a 2? ¿En qué caso sube a 10? Cuando se poseen menos del 20% de las acciones, o bien se trata de una persona natural, que es el tenedor de esas acciones. En este caso, la tasa se duplica y es el 10. Intereses son entendido como los réditos o rendimientos de operaciones de préstamo, ¿ya? Entonces, fuera ya del interés que se fije, el interés mercado, hay una tasa del 15% sobre dichos intereses que se tiene que pagar o que se tiene que enterar entre las autoridades tributarias, tanto en impuestos internos en Chile o como el SAT en México. Las regalías, que son las ganancias por el uso, concesión de uso o derecho de autor sobre una obra literaria, copyright, patente, marca comercial, perdón. Aquí hay una tasa de retención del 10% en la fuente, en el país que paga esa regalía como cesionario, como usuario
concesionario de uso de ese derecho de autor o de esa obra. En ese caso, nuestra autoridad local tiene que hacer una retención del 10% sobre este uso. Servicios personales independientes, hay una tasa del 10% de retención. Ahora, ya teniendo claro el tema de cómo instalarse en México, qué sé yo, bueno, finalmente el último punto es cómo se transfiere personal local a México a través de consultoría, asistencia técnica o cualquier servicio personal prestado por un profesional extranjero en territorio mexicano. Ahora, aspectos laborales. Ustedes, las preguntas más comunes que nos formulan siempre son, ¿cuánto me cuesta el aspecto tributario y aspecto laboral? Bueno, ustedes deben considerar que en México el trabajo es una actividad personal subordinada que se paga a través de un salario, no es un acto de comercio. Los derechos que tutela nuestra ley son irrenunciables. Los tipos de contratos son como en todos lados, por obra, tiempo determinado, por temporada, capacitación inicial, y periodo de prueba. La jornada se fija diariamente, se fija libremente entre el trabajador. Hay 3 jornadas, la diurna, la mixta, la nocturna. Como les mencionaba, los trabajadores participan en las utilidades de las empresas de acuerdo a la cantidad que determine la Comisión Nacional de la Participación de los Trabajadores en las utilidades de las empresas, que regularmente es un histórico 10%, que tiene unas, no restricciones, pero sí particularidades. El primer año, la sociedad está exenta de pagar utilidades porque se entiende periodo a prueba de adaptación. Incluso ustedes no están obligados a pagar utilidades si la empresa tiene pérdidas, o es lógico y es evidente. Y tampoco las personas que son consideradas como personal de confianza o que tienen cargos ejecutivos o gerenciales no tienen derecho a participar de las utilidades. Pueden recibir bonos, sí, pueden recibir algún premio, alguna bonificación también, pero no del concepto utilidades, para que quede muy claro. Eh, los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual equivalente a 15 días de salario, por lo menos, por lo menos es lo que son los mínimos que la ley determina, pero como empresa ustedes pueden determinar un monto mayor. Acuérdense y deben ser conscientes de la regla de la conducta. Si ustedes pagan consuetudinaria y comúnmente más de 15 días, por ejemplo 30, en caso de desvinculación, todo lo que tenga que ver con prestaciones sociales, en caso de finiquito término de la relación laboral, tienen que pagar los montos que ustedes hayan acordado expresamente con el trabajador. En México se eliminó el régimen de subcontratación, el outsourcing, y también existe la libertad para hacer sindicato a los trabajadores con al menos 20 trabajadores. Personal de confianza respecto del sindicalismo no aplica. Un tema que deben tomar en cuenta también es de que la ley mexicana y el Estado mexicano es muy proteccionista del conacional, del mexicano propiamente, y establece que en toda empresa, establecimiento, el patrón, el empleador, patrón, perdón, que lo indica así, suena muy de fondo, suena muy como autoritario, pero así está determinada la ley del trabajo mexicana, una ley un tanto antigua. Eh, debe primar debe primar a los trabajadores mexicanos sobre los extranjeros en un 90%, es decir, en la planilla de una empresa en México, el 90% a lo menos debe ser mexicanos. Se exceptúa cargos de dirección, de administración o gerenciales. En el caso de técnicos o profesionales, los trabajadores deben ser mexicanos, pero si hay una rama de la industria, una especificación técnica muy sofisticada donde mexicanos no tienen conocimiento de esa tecnología o de esa nueva aplicación, se puede rebasar este 10% de trabajadores extranjeros, pero el empleador o el patrón está obligado a capacitar a los mexicanos para, valga la redundancia, capacitarlos en esta especialidad de que se trate para volver al equilibrio de 90-10. En México, ¿cómo se integra el salario? Que va en un porcentaje o costo empresa más o menos de un 32, que puede variar de un 28 a 32%, dependiendo de la actividad. ¿Y qué es lo que determina esta variabilidad que menciono? De, digamos, la actividad en la que se desempeña el trabajador. No es lo mismo, digamos, un trabajador de oficina que una persona que realiza actividades en campo, donde tiene mayor riesgo. Entonces, el riesgo asegurable es mayor. En el caso de un trabajador como de campo, me refiero que hace trabajos manuales, construcción, algún otro similar.
Entonces, ¿cómo se integra el salario? ¿Cuáles son las prestaciones? Riesgo de trabajo, enfermedad y maternidad, invalidez y vida, retiro por cesantía en edad avanzada y vejez, guarderías. Infonavit es un concepto que es el Instituto Fondo Nacional para Vivienda de los Trabajadores. Se destina una pequeña parte de la retención del sueldo, se destina a una cuenta para que el trabajador pueda adquirir, digamos, viviendas, sobre todo de interés social. Eh, y también el impuesto sobre nómina, que varía según la entidad federativa del país, que la tasa varía entre un 1,8%, la más barata, que es el estado de Baja California Norte, y un 3% en la Ciudad de México. Eh, bueno, eso es en general lo que yo les puedo contar un poco. Hay temas en los cuales uno puede ahondar un poco más, pero para un primer acercamiento o una idea muy como general, muy somera de cómo hacer negocios en México, me permití hacerles esta presentación con algunos aspectos muy puntuales. Quizá traté de abarcar, no gran cantidad, pero una visión general de cómo hacer negocios en México, algunos aspectos legales en los cuales deben tener mayor énfasis o atención. Y bueno, yo ahí les dejo, les comparto mi correo electrónico. Mi nombre es Iván Amilla, como decía, abogado corporativo de Mont Group en México. Aparte también soy miembro del directorio de la Cámara de Integración Chileno-Mexicana de Industria y Comercio en Santiago. Y bueno, yo quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario que, que ustedes puedan tener. A ver, voy a mirar el chat, que parece que hay algunas preguntas. Bueno, en verdad, a Julio Duque, sí, las tasas de impuesto en general, sí. Quiero hacer la precisión de que cuando uno finalmente establece una compañía sucursal o una filial, ahí las diferencias son en cuanto a las responsabilidades civiles o quizá ahí confundí un poco o no sé dónde viene el concepto, pero tributariamente cuando uno establece cuando uno establece una sucursal o una sucursal ya va a tener un reconocimiento de persona jurídica en México, entonces tiene el mismo tratamiento fiscal o tributario que una filial. Es decir, debe llevar contabilidad, debe declarar por los ingresos que percibe en México, sujeto también a los impuestos, a los dividendos, obligaciones tributarias también respecto a sus trabajadores, de hacer las retenciones. A eso me refiero, Duque, y permítame precisarte eso. Las diferencias son en cuanto a alcances legales, no tributarios. Bueno, por lo que respecta a Cristian Bustos, si uno contrata a alguien, o sea, se contratan servicios en México derechamente, obviamente no hay una relación laboral. Entonces, ahí hay que hacer esa distinción en cuanto a si yo contrato a una persona, si yo contrato a una persona en mi planilla o que me preste un servicio. Es distinto. Gracias a ti, Alberto, gracias a ti, Cristian, gracias también a Julio por sus preguntas. Esto enriquece bastante la presentación. Entonces, bueno, reitero mi disposición, quedo a sus órdenes para duda o comentario muy puntual respecto de alguna operación en particular. Espero no haber sido muy extenso. Agradezco sobremanera su atención, su gentileza y los dejo invitados de todas formas a futuras exposiciones que estamos haciendo de Grupo Mont.
no solamente temas de México, sino de otros temas de interés legal o tributario en los países de la región. Estamos desarrollando siempre actividades de capacitación o de información sobre temas actualidad legal o actualidad comercial en los países, Alianza del Pacífico, temas de outsourcing. Así que les agradeceré que estén al pendiente de nuestra información, nuestro mailing, y, y espero poder contar con su asistencia y participación para una siguiente oportunidad. Así que muchas gracias, les dejo un saludo, que estén muy bien y muy feliz inicio de año 2022. Gracias.